Entonces ahora vamos a hablar sobre los detalles de cada uno de los pasos que se propone para hacer pruebas de hipótesis sobre la media poblacional. Entonces empecemos con detalles sobre el primer paso. El primer paso es especificar las hipótesis nula y la alternativa. Hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, bueno, primero proveamos una definición de lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula generalmente es la que se postula como verdadera. Hipótesis que se postula como verdadera. Como ya un poco mencioné anteriormente, ¿cierto? Cuando se declara la hipótesis nula, lo que se dice algo es con respecto al valor específico de la media muestral. Usamos un mu 0, y esto es un valor específico. Bien, entonces es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es la hipótesis contraria a la hipótesis nula. Y bueno, generalmente es la hipótesis que el investigador quiere soportar, aunque no eso no es en todos los casos, pero generalmente, especialmente especialmente si están diseñando experimentos, pues la hipótesis alternativa está relacionando generalmente con el efecto. Si ustedes están probando el efecto de una medicina, ustedes lo que quieren hacer es encontrar efecto de la medicina. Entonces, en ese caso, la hipótesis alternativa tiende a ser como la más importante. Entonces, generalmente es la hipótesis que el investigador quiere soportar. Quiere soportar, pero no siempre, no en todos los casos. ¿Okay? Sin embargo, eso nos da una idea de lo que... Y para escribirla, básicamente la hipótesis alternativa, bueno, cuando estamos hablando, bueno, se define como hipótesis alternativa, pero en realidad, ¿cierto? Para escribirla, aquí vamos a tener tres opciones para las hipótesis alternativas. Tres opciones para la hipótesis alternativa. En este caso, para la media. La primera opción va a ser que la media sea mayor al valor especificado en la hipótesis nula, ¿cierto? Y esto es lo que se llama, no, tiene que ser el mismo valor, y esto es lo que se llama, es lo que se llama una hipótesis de una cola a la derecha. La segunda hipótesis alternativa es que la media sea diferente al valor que se especificó, al valor específico de la hipótesis nula. Y la tercera hipótesis alternativa es que la media sea menor al valor específico que se especificó en la hipótesis nula. Entonces, realmente estos corresponden a los que se llaman test de hipótesis de una cola. Obviamente este va a ser un test de hipótesis de dos colas. Yo creo que a veces en algunos, bueno, yo creo que estoy haciendo la traducción en inglés, yo creo que en español a veces se llaman unidireccionales también. Direccionales, las de una cola, obviamente estas de dos colas es bidireccional. Yo creo, si mal no recuerdo. Entonces, nuevamente estamos en el primer paso donde especifica las hipótesis. La hipótesis nula es que siempre que el valor de la media es igual a un valor específico, y las hipótesis alternativas, como podemos ver aquí,
son tres hipótesis alternativas. La primera es que la media es mayor al valor especificado en la hipótesis nula, que es diferente, y cuando se dice que es diferente, básicamente lo que estamos diciendo es como siendo agnósticos con respecto al valor verdadero de la media, siendo mayor o menor al valor que se especificó en la hipótesis nula. Y la tercera hipótesis tiene que ver, básicamente lo que refleja es que la media es menor al valor especificado en la hipótesis nula. Entonces ese es el primer paso, que en realidad es relativamente simple. Entonces nuevamente vamos a hablar de 4 pasos. Este es el segundo paso. En el segundo paso lo que se hace es definir el nivel de significancia, el valor crítico del estadístico de prueba y la región de rechazo. Entonces empecemos por lo que es alfa. Lo que alfa todo el mundo recuerda, básicamente eso es lo que es el nivel de significancia en las pruebas estadísticas. Una definición más formal es que esta es la probabilidad, ¿no es cierto? Es la probabilidad de cometer un error, y más específicamente es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Bien? Entonces también es lo que se llama, es como un falso positivo. De la forma en la que yo generalmente explico, ¿no es cierto? Es la probabilidad de un falso positivo. Y este también es a veces lo que se llama, es como un error de tipo 1 en la literatura. Entonces básicamente esa es la probabilidad de cometer un error, ¿no es cierto? Rechazando la hipótesis nula. Entonces ese es el nivel de significancia. Ahora, cuando estamos hablando del valor crítico, el valor crítico, por otro lado, entonces ya hemos definido el nivel alfa. Bueno, y antes de continuar con eso, generalmente en ciencia, en economía, el valor crítico comúnmente usado es el valor del 5%, más comúnmente usado en ciencia, y en realidad hay una literatura muy grande para por qué es que se debe usar el 5% o el 1%, es el valor más usado, pero generalmente también se usan niveles como del 1% y también el 10% son comunes. ¿Ok? Y más tarde podemos hablar por cuál es la lógica, pero por ahora, ¿no es cierto? Es suficiente con decir que esos son los valores, ¿no es cierto? Las probabilidades de cometer error que se usan más comúnmente en ciencia. Entonces ahora, bueno, ya tenemos nuestro nivel de significancia y el valor crítico. El valor crítico va a ser el valor de la distribución Z. El valor crítico es el valor déjenme ver esto para separar. El valor crítico es el valor de la distribución Z. Recuerden que Z, anteriormente les había mencionado que nosotros no usamos la distribución de la media muestral original para calcular las probabilidades, sino lo que vamos a estar usando es Z como el estadístico de prueba, porque eso básicamente al usar Z lo que podemos hacer es calcular las probabilidades usando la distribución normal estándar. Entonces el valor crítico va a ser el valor de la distribución Z relacionado con el nivel de significancia alfa. Yo en un momento voy a hacer un grafiquito, pero básicamente esa es la definición. Algo con el nivel de significancia. Significancia alfa. ¿Okay? Entonces veamos específicamente de qué es lo que estoy hablando. Y obviamente este valor Z va a depender de cuál es la hipótesis alternativa que estoy usando. Entonces veamos la primera opción que teníamos para la hipótesis alternativa.
que es que la media es mayor al valor al mu0 que se especificó en la hipótesis nula. Entonces lo que tenemos, ¿no es cierto?, es nuestra distribución Z, que tiene la media 0. Tenemos la media 0. Entonces recordemos que básicamente lo que estamos haciendo es con este valor alfa, este valor alfa está dado por la probabilidad de que los valores de Z sean mayores, y aquí esto es, esto es lo que se llama el valor crítico del estadístico de prueba, el Z alfa. Entonces el valor crítico es el valor de Z que corresponde a alfa. Entonces básicamente es el valor que asegura que la probabilidad a la derecha es igual a alfa. Y también esto lo que hace es que nos va a definir la región de rechazo. Que va a estar dada por todos los valores de Z a la derecha de Z alfa. Está dada por todos los valores de Z a la derecha de Z alfa. Entonces nuevamente lo que les decía, la definición anterior, es el valor crítico, es el valor de la distribución Z relacionado con el nivel de significancia alfa. Entonces básicamente va a ser el valor de Z que asegura que la probabilidad a la derecha es igual al nivel de significancia. ¿Ok? Y bueno, y más tarde les voy a... Bueno, ya habíamos visto esta tabla Z, pero más tarde vamos a practicar en cómo es que encontramos estos valores Z de la tabla. Entonces ahora veamos cómo es que determinamos el valor crítico cuando la hipótesis alternativa es que la media muestral es diferente que el valor que habíamos especificado en la hipótesis nula. Y aquí, bueno, aquí se complican un poquito las cosas, porque no es cierto, ahora esta es una prueba de 2 colas. Entonces lo que tenemos que hacer, primero, ¿no es cierto?, tenemos que partir ese nivel de significancia para las 2 colas. Y el valor, ¿no es cierto?, crítico va a ser aquel valor que nos asegure que tenemos una probabilidad a su derecha de alfa sobre 2. Entonces este va a ser lo que llamamos el valor crítico, lo llamamos Z alfa sobre 2. Y obviamente como esta distribución es simétrica, el valor va a ser exactamente el mismo, pero de valor negativo a la izquierda. Y nuevamente ese va a ser el valor Z que nos asegure que todos los valores, que tenemos una probabilidad de alfa sobre 2 a la izquierda de ese valor. Bien, entonces esa es la forma en la que podemos encontrar el valor crítico, que lo estoy llamando Z alfa sobre 2 para pruebas de hipótesis. Y obviamente una vez que tenemos eso, también eso nos permite encontrar lo que se llama las regiones de rechazo. Bueno, región en realidad es una región de rechazo que tiene 2 componentes, que tiene 2 partes esta región. Entonces la región de rechazo que está dada, ¿no es cierto?, en este caso está dado por todos los valores Z a la derecha de Z alfa sobre 2 y a la izquierda de menos Z alfa sobre 2. A la derecha de Z alfa sobre 2 y a la izquierda de menos Z alfa sobre 2. Entonces va a ser la región de rechazo. Bueno, y no lo había mencionado anteriormente, pero bueno, voy a adelantar un poco. Más tarde lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, es obtener el valor estadístico de prueba para el valor del estadístico de prueba calculado. Entonces, si el valor del estadístico de prueba calculado está en esta región de rechazo, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero me estoy adelantando un poquito, pero más o menos para que tengan una idea de por qué es que se le llama región de rechazo. Y obviamente también
necesitaríamos calcular el valor crítico si tuviéramos una hipótesis alternativa. La siguiente hipótesis alternativa de que la media es menor al valor que especificamos en la hipótesis nula. Entonces nuevamente esto es parecidísimo a lo que hicimos para la prueba de hipótesis con la cola a la derecha. Ahora la cola es a la izquierda. Entonces nuevamente lo que hacemos es que habíamos especificado este valor alfa y ahora lo que necesitamos encontrar este valor zeta alfa que nos asegure tener una probabilidad a la izquierda igual a alfa. ¿Okay? Entonces ese va a ser el valor crítico. Nuevamente, una vez que tenemos el valor crítico, esta es nuestra región de rechazo. Región de rechazo, que va a estar dada por todos los valores z menores a menos zeta alfa. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos en el segundo paso. Recordemos que lo que estábamos haciendo es que definimos el nivel de significancia y una vez que definimos el nivel de significancia podemos ir a encontrar el valor crítico de la estadística de prueba. Y obviamente cómo lo determinamos va a depender de cuál es la hipótesis alternativa que estamos usando. El paso 3, que es súper simple, básicamente lo que necesitamos hacer es obtener el estadístico de prueba calculado. Z, y le voy a llamar CC, que es el valor de Z calculado, que va a estar dado generalmente la fórmula, va a ser la media muestral menos el valor de la media poblacional que se asume en la hipótesis nula, dividido para S, y la raíz cuadrada de N. ¿Okay? Entonces, fácil de calcularlo, tenemos todo. Y en el paso 4, lo que hacemos es tomar una decisión. Esta decisión va a ser con respecto a la hipótesis nula y a la hipótesis alternativa y concluir el test. ¿Ya? Entonces, realmente las reglas, ¿no es cierto?, para tomar una decisión son las siguientes. Nuevamente vamos a tener una regla para cada... La regla que se use va a depender de la hipótesis alternativa. Entonces, si la hipótesis alternativa es que la media muestral es mayor, la media poblacional, la media en la población es mayor que el valor que se especificó en la hipótesis nula. Entonces aquí la regla es que se va a rechazar la hipótesis nula si el valor calculado es mayor al valor crítico, o si el valor calculado, ¿no es cierto?, está en la región de rechazo. Para el segundo tipo de hipótesis alternativa, que dice que la media poblacional es diferente al valor que se especificó en la hipótesis nula, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto del valor del estadístico de prueba calculado es mayor al valor crítico. Recordemos que aquí el alfa se tiene que dividir para 2 porque estamos hablando de esta prueba de 2 colas. Y finalmente, si la hipótesis alternativa es que la media es menor al valor que se especificó en la hipótesis nula, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado es menor a menos z sobre alfa. Y obviamente, si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Okay? Pues si no se rechaza la hipótesis nula, simplemente ahí eso es lo único que se dice. Vale, entonces, bueno, pero voy a escribir eso. Si no se rechaza
hipótesis nula, se dice que no se puede rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula. Realmente nunca se dice que se acepta la hipótesis nula. Lo único que se dice es que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Qué? Entonces, más o menos esa es la mecánica. Entonces, básicamente, en resumen, lo primero que hacemos es que definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero vamos a tener tres opciones para la hipótesis alternativa. Entonces, dependiendo de la opción que se escoja para la hipótesis alternativa, va a haber diferencia en términos de cómo se obtiene el valor crítico y de la regla que se va a usar para rechazar o no la hipótesis nula. Y todo lo demás es absolutamente igual. Entonces, pero bueno, ahora hagamos un ejemplo específico. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser para una prueba estadística de una cola unidireccional y la otra va a ser un ejemplo para una prueba estadística de dos colas. Entonces, nuevamente, el ejemplo va a usar el ingreso de los hogares salvadoreños, ingreso promedio de los hogares salvadoreños. En El Salvador. ¿Okay? Entonces, estos datos en realidad fue de un proyecto de investigación en el que trabajé. Entonces, los datos vienen de la encuesta. Los datos de la encuesta de gastos de hogares en El Salvador. Yo creo que en la primera clase llamada encuesta de condiciones de vida, lo que pasa es que el nombre de la encuesta cambia de país a país, pero básicamente tienden a ser bastante similares. Entonces son datos de la encuesta de gastos de hogares en El Salvador, y esto fue del año 2012 al 2014. Entonces, lo que obtuvimos una vez que hicimos cálculos de las medias, excepto la media, tuvimos era igual a 420.22, ya lo había usado antes. La desviación estándar era 367.53 y tamaño de muestra 13.669, ¿no es cierto? Yo creo que el promedio estaba viendo y aproximadamente sí, la población en El Salvador son 6.5 millones de habitantes y el tamaño promedio de los hogares es 4, entonces estamos hablando de 1,5 millones más o menos de hogares. Y la muestra solamente son 13.669, además de eso son 3 años. Entonces para cada año yo creo que lo que se tenían son aproximadamente unos 4.500 hogares para cada año. Entonces veamos este test. Entonces definamos, digamos que nuestra hipótesis nula es que la media es igual a $400. La hipótesis nula está diciendo es que la media poblacional en El Salvador, la media poblacional del ingreso de hogares en El Salvador es de $400. ¿Okay? Y la hipótesis alternativa es que es mayor a $400. ¿Okay? Entonces también lo podríamos escribir en palabras. Paso 2, como les decía, la mayoría de las veces para el nivel de significancia, que es aceptable generalmente en ciencias, que se usa para investigaciones del 5%, aunque a veces también es aceptable el 10%, 0.05. Entonces ahora el siguiente paso entonces es el nivel de significancia. Ahora lo que necesitamos es calcular el valor de Z, ¿no es cierto?, correspondiente a ese nivel de significancia. Y este valor se obtiene de la tabla Z que habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a entrar en nuestra tabla Z. Entonces recordemos que cuando les estaba explicando anteriormente, para este tipo de hipótesis básicamente lo que necesitamos es el valor Z, que nos asegura que tenemos una probabilidad a su derecha igual al 5%. Entonces, esta es la probabilidad
de que z sea mayor a z 0.05 es igual a 0.5. Entonces es el valor que estamos buscando. Pero aquí va a haber una complicación, porque si se dan cuenta, lo que nuestra tabla, lo que nos estaba dando, esta tabla que nos da es la probabilidad de que z sea mayor a un valor z específico. Y nosotros lo que necesitamos, esto es lo que la tabla nos da. La tabla nos da el valor de z que corresponde a una probabilidad a la izquierda. Y nosotros lo que necesitamos es el valor z que corresponde a una probabilidad a la derecha. Obviamente, si sabemos la probabilidad a la derecha, también sabemos la probabilidad a la izquierda, ya que sabemos que toda la probabilidad que está bajo la curva es igual a 1. Entonces, como les decía, el mismo valor z que nos da una probabilidad a la derecha de 0.5 va a ser el valor z que nos va a dar una probabilidad a la izquierda de 1 menos 0.05, que es igual a 0.95. Entonces nosotros los que vamos a estar buscando en la tabla es el valor z, que nos da una probabilidad a la izquierda de 0.65. Entonces lo que hacemos es buscar en la tabla valor z que corresponde a una probabilidad igual a 0.95. Veamos nuestra tablita. Entonces, como les decía, lo que tenemos dentro de la tabla son valores de la probabilidad, y los valores z está dado por el valor a la izquierda, ¿no es cierto? Y también estos valores arriba al comienzo de la tabla. Entonces, busquemos 0.95. 0.95, ¿dónde está? Entonces, en realidad no es posible encontrar el valor 0.95 exacto. Entonces, lo que hacemos es que básicamente tenemos 1.64 para una probabilidad de 0.9495 y tenemos 0.9505 para una probabilidad de 0.9505 para un valor de 1.65. Entonces este va a ser, aquí voy a escribir 1.64 y este es para 1.65, pero más o menos, ¿no es cierto? El valor correspondiente a 0.95 exactamente se puede decir que está como en medio. Entonces lo que vamos a hacer es decir que 1. Veamos. Es que 1.645 corresponde a un 0.95. Entonces nuestro valor z aquí encontrado es 1.645 aproximadamente. Entonces este es nuestro valor crítico y obviamente nuestra región de rechazo va a estar dado por todos los valores z que son mayores a 1.645. Entonces región de rechazo son valores z mayores a 1.645. Entonces encontramos nuestro valor z crítico y nuestra región de rechazo. El paso 2. En el paso 3 vamos a calculado la fórmula. Recordemos que es y menos el valor especificado en la hipótesis nula dividido para la desviación estándar. Entonces tenemos 420.2, este es el valor que estoy usando, sí, 420.22 menos 400, y esto va a ser dividido para 367.53 dividido para la raíz cuadrada de 13.669, y esto nos va a dar 6.43. Entonces este es nuestro valor calculado. Sin necesidad de pensar en la regla que habíamos visto antes. Si ven 6.43, obviamente es mucho mayor que 1.645, por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a rechazar. Está en la región de rechazo. Está aquí. Entonces, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. 4. Entonces, dado que el
valor del estadístico de prueba calculado es mayor que el valor crítico. 6.43 mayor que 1.645. Se rechaza la hipótesis nula. Es nula de que la media poblacional del ingreso de hogares en El Salvador es de $400 a favor de la alternativa, la hipótesis alternativa de que es mayor a $400. Y realmente lo que se hace es solamente este resultado es a un nivel de significancia del 5%. ¿Okay? Y este es cierto el ejemplo de una prueba de hipótesis para una cola. Entonces, ¿no es cierto? Usando los mismos datos, hagamos una prueba de hipótesis para dos colas. Hagamos el ejemplo 2. Estoy explicando muy claramente. Estoy un poco cansado, pero todavía nos falta cubrir un par de cosas más. Vamos al ejemplo 2. Entonces aquí la prueba de hipótesis, el primer paso, la misma, la hipótesis nula va a ser de que la media es igual a 400. La alternativa va a ser que es diferente de 400. Entonces el segundo paso, alfa 5%. Y ahora necesitamos encontrar el z alfa sobre 2, que es z 0.025. ¿Ok? Pues nuevamente, recordemos la idea aquí es que tenemos nuestra distribución z, que las cosas están un poco largas, y lo que necesitamos es encontrar el valor z sobre alfa, ¿no es cierto? Que es el mismo valor que va a estar a la izquierda, que nos aseguran que la probabilidad a la derecha, a su derecha, es alfa sobre 2, y a la izquierda también es alfa sobre 2. Entonces, nuevamente, recordemos que lo que necesitamos, digamos, es que cuál es la probabilidad de que z sea mayor a z alfa sobre 2. Esa es la probabilidad de la derecha. Sin embargo, la tabla lo que nos da es la probabilidad a la izquierda. Pero como les decía, es que básicamente, si la probabilidad a la derecha es 0.25, sabemos que la probabilidad de que z sea menor a z alfa sobre 2 tiene que ser igual a 1 menos 0.025, que es igual a 0.975. Entonces vamos a encontrar el valor alfa, el valor de z, que nos da una probabilidad a la izquierda de 0.975. Vamos, entonces busquemos 0.975, voy a borrar, aquí dice un relajo. Probabilidad 0.975 que va a corresponder a 1.96. Entonces esto es igual a 1.96. 1.96 menos 1.96 y la región de rechazo va a estar dado por todos los valores de z que sean mayor a 1.96 o menor a menos 1.96. Okay, entonces es región de rechazo. El tercer paso, básicamente el valor calculado, que ya lo habíamos calculado antes, va a ser exactamente el mismo. Lo habíamos calculado como en 6.43. Y la decisión nuevamente, incluso sin ir y ver las reglas de rechazo, ¿cierto? 6.43 obviamente es mayor que 1.96 si está en la región de rechazo, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula. Entonces, dado que el valor absoluto del estadístico de prueba calculado es mayor que el valor crítico, 6.43 mayor a 1.96, se rechaza
la hipótesis nula, de que la media poblacional de ingreso en El Salvador es de $400. A favor de la alternativa, de que es diferente, a $400. ¿Ya? Entonces, básicamente con eso, estos dos ejemplos, ¿no es cierto?, se concluye esta parte de cómo es que es la mecánica de hacer pruebas de hipótesis estadísticas para la media. Ahora, quiero hacer dos comentarios adicionales sobre, ¿cierto?, pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis que he hecho aquí, lo que hemos estado usando es el valor del estadístico de prueba. Pero también hay una forma alternativa de hacer pruebas de hipótesis, que es prueba de hipótesis usando lo que se llama los valores P, valores de probabilidad, que es una forma alternativa. Y obviamente ahora que tenemos computadoras, esa es la forma posiblemente preferible porque es mucho más fácil de calcular. Pues esta forma que hicimos ahora es la forma en que se hacía antes cuando no habían computadoras, entonces uno que necesitaba ir a la tabla. Pero para serles honestos, en la actualidad lo que se usa es el procedimiento de pruebas de estadísticas usando valores P, en vez de usar el valor crítico de la estadística de prueba. Entonces, pruebas de hipótesis también pueden hacerse usando valores P. ¿Okay? Y esto lo vamos a estar haciendo. Es uno de los primeros ejercicios cuando empezamos a usar R. Lo vamos a estar haciendo ahí. Vamos a practicar un poco esto. Ya que ustedes saben cómo hacer pruebas de hipótesis, lo practicaremos. Sin embargo, por ahora un poco quiero darles la intuición de qué es lo que se trata. Además, es tan fácil de aplicar que no se necesita practicar mucho. Hacerse valores P. Bueno, y en inglés a veces lo que nos dice, se llama P-value. Entonces, pero a ver, ¿qué es un valor P? Para más o menos tener una idea de qué es lo que estoy hablando. ¿Qué es un valor P? ¿Okay? Y antes de dar la definición, recordemos un poco qué es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto?, para hacer nuestra prueba de hipótesis usando el valor crítico del estadístico de prueba. Entonces, recordemos que lo que estamos haciendo, bueno, y lo que voy a hacer es que me voy a concentrar solamente en la hipótesis alternativa con la cola hacia la derecha. Recordemos que para esa hipótesis alternativa es que la media poblacional es mayor que el valor que se especifica en la prueba de hipótesis. Entonces recordemos que lo que hacíamos, primer paso, recordemos, era que especificamos alfa, ¿vamos? Y una vez que teníamos el alfa, íbamos y buscábamos el valor crítico del estadístico de prueba. Recordemos, es el valor que asegura que la probabilidad a la derecha de la distribución Z es igual a alfa. ¿Okay? Entonces, otra forma de decirlo, y esto ya lo había mencionado anteriormente, es que alfa es la probabilidad relacionada con el valor crítico del estadístico de prueba
Z alfa. ¿Ok? Entonces, una vez que hicimos eso, generalmente después en un siguiente paso veníamos y veíamos en dónde es que caía el valor calculado del estadístico de prueba. Entonces, eso era lo que hacíamos. En el primer paso, recordemos, esto es lo que hacíamos, y en el segundo paso íbamos y calculábamos CZ, y dependiendo de dónde estaba, era que se tomaba la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, nótese que en realidad lo mismo podríamos hacer con el valor ZC, con el valor, ¿cierto?, del estadístico de prueba calculado. Entonces, lo que podríamos hacer es, una vez que hemos determinado nuestro valor estadístico de prueba calculado, lo que podríamos hacer es ir y calcular cuál es la probabilidad de que los valores de Z son mayores al valor estadístico de prueba. Bueno, y si hacemos eso, a eso es lo que se llama el valor P, p-value en inglés. Vamos a escribir eso porque a veces los resultados que se obtengan del software van a ser en inglés. Entonces el p-value, ¿cierto?, es el valor P. ¿Qué? Entonces una forma de resumirlo es decir que este valor P es la probabilidad un momento, esta computadora está haciendo las rogadas, está haciendo rogar. El valor P es la probabilidad relacionada con el valor calculado de Z, que le llamamos CZC. ¿Ok? Entonces, recordemos que si tenemos una probabilidad, a esa probabilidad le va a corresponder un valor específico de C. Entonces, la idea general, ¿no es cierto?, de pruebas de hipótesis cuando se usan los valores P, la idea general de pruebas de hipótesis usando valores P es comparar el valor P con el valor alfa, con el nivel de significancia. Y eso es todo. Recordemos que antes, si se usa el valor estadístico de prueba, lo que estábamos comparando era Z alfa con ZC. En cambio, aquí lo que vamos a estar calculando es el valor P con el nivel de significancia. Y básicamente, la regla es muy simple. La regla general es la siguiente. Y esta regla aplica para los tres tipos de hipótesis alternativas. La regla general es rechazar la hipótesis nula si el valor alfa es mayor al valor P. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la regla. Esa es la regla general. Y nuevamente esto aplica para para los tres tipos de pruebas. Solamente como ejemplo, nuevamente usemos la hipótesis alternativa de que la media poblacional es mayor al valor especificado en la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, en este caso, obviamente la regla va a ser rechazar, ya que es la misma regla para todos, necesito rechazar la hipótesis nula si alfa es mayor a la probabilidad de que Z sea mayor, ¿no es cierto?, a la probabilidad dada a la derecha del estadístico de prueba calculado.
A ver, bueno, vamos y hagamos un grafiquito para ver cómo es que esto funciona. ¿Okay? Entonces, recordemos que si tenemos alfa aquí, digamos que toda esta área sea alfa, entonces esta alfa, aquí vamos a tener z alfa. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Si el valor alfa es mayor al valor p, que es igual al p-value, este efecto aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el gráfico ya tenemos alfa y tenemos nuestro valor, el nivel crítico para el estadístico de prueba. Entonces aquí estamos diciendo, digamos, fuéramos a rechazar si este es cierto, si el valor del estadístico de prueba calculado es mayor, ¿ok? Y eso corresponde, obviamente, a un valor de probabilidad, este valor de probabilidad P. Entonces la idea aquí básicamente es, como se pueden ver, es que antes lo que estábamos haciendo es comparando estos valores, y ahora cuando se usa lo que se llama el procedimiento con el p-value, lo que estamos haciendo es comparando estos dos valores. Entonces básicamente aquí la idea es que decir que el valor del estadístico de prueba calculado es mayor al nivel crítico es lo mismo que decir que el valor P es menor al valor alfa. ¿Okay? Entonces esto puede causar un poco de confusiones, pero por otro lado, como puede ver en el gráfico, básicamente, o sea, no importa lo que se use, si se usan los valores del estadístico de prueba o si se usa el nivel de significancia del valor P, a la final la conclusión va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Entonces recordemos, la idea es que hay dos formas de hacer pruebas de hipótesis. La una va a ser usando los valores de los test estadísticos y lo otro va a ser usando simplemente el nivel de significancia, usando probabilidades, y los resultados que obtengamos van a ser lo mismo. Por ahora no vamos a practicar esto, simplemente esto les quería decir como un comentario general. Más tarde, cuando estemos usando las computadoras, porque es mucho más fácil calcularlo de esa forma, vamos a estar usando este procedimiento. Entonces, este es un comentario. Recordaba que les decía que quería hacer dos comentarios adicionales con respecto a pruebas de hipótesis para medias. Y el segundo comentario adicional, y además debía haberlo listado para evitar causar confusiones, es que es el segundo comentario adicional. Adicional tiene que ver con la pregunta es, ¿qué hacemos si n es pequeño? Estamos diciendo que todos estos supuestos y todos los resultados se basaban en tener un tamaño de muestra de más de 30. Entonces, la idea general y la conclusión aquí es que en vez de usar Z, lo que vamos a usar, se usa T, ¿sí? Como estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Y T está relacionado con la distribución T. Con la distribución estadística T. ¿Ok? Y bueno, esta distribución estadística cambia un poco. La distribución estadística T también es simétrica. Es un poquito diferente a la normal, pero básicamente también es una distribución. Bueno, y no les voy a dar las fórmulas, eso se puede encontrar básicamente en cualquier libro de texto, pero esa es la idea general. Entonces, bueno, para finalizar, ¿no es cierto? Con test de hipótesis, que en realidad es un tema como, bueno, yo no digo largo en realidad porque está más, ojalá sea como una revisión
de cosas que ustedes ya han visto. Recuerden que básicamente aquí lo que hemos estado hablando es sobre test de hipótesis. Test de hipótesis sobre la media poblacional mu. ¿Qué? Entonces las ideas generales es que en los test de hipótesis ya podemos decir cosas específicas acerca de mu. Entonces generalmente nosotros lo que decimos, lo que se declara en la hipótesis nula y la alternativa son cosas muy específicas. Decimos que si hay evidencia o no de que el valor de mu sea igual a un valor específico. La otra idea grande es que, ¿no es cierto?, todas estas test de hipótesis se basan en la distribución muestral de la media muestral. Aunque, ¿no es cierto?, hay algunas cosas, o sea, no es directamente que se usa la distribución muestral. Recordemos que hay que hacer algunos supuestos y los supuestos son basados en si se tiene una muestra grande o no. Pero básicamente la base de los test de hipótesis base es la distribución muestral de ello. Y bueno, y básicamente he tratado de recordarles cuál es la lógica en general de los test de hipótesis y cuáles son los pasos que se siguen. Aquí obviamente hemos estado hablando específicamente solamente sobre los test de hipótesis sobre la media poblacional, pero los pasos y la lógica y la intuición básicamente es exactamente la misma. Así que bueno, va a haber una tarea relacionada con pruebas de hipótesis. Pues sí, les deseo suerte haciendo la tarea.